Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack, Sound para los amigos. Hace un par de días hice una encuesta proponiendo 5 grupos del universo metal. Este fue el resultado, como podréis ver, ganó Avenged Sevenfold. Y dirás ahora, pero entonces ¿por qué estás haciendo el análisis de Rammstein? Pues si hubieses leído completamente el título de la encuesta, sabrías que dependiendo de la complejidad de la canción, tardaría más o menos tiempo en hacerla, por lo que probablemente el próximo vídeo no sería el resultado de esa encuesta. Y como salió el tema de A Little Piece of Heaven, que es un tema de 8 minutos y pico, con un montón de cambios, con más de 13 partes distintas, pues ya he empezado a hacerlo, pero obviamente para hoy no me daba tiempo tenerlo listo. Así que como hoy solamente dispongo de unas 4 horas para grabar, editar, subir el vídeo y hacer la miniatura, pues he dicho, vamos a hacer el tema de Rammstein, que yo he mamado Rammstein a tope, que me lo conozco de pe a pa, y me va a resultar mucho más fácil hacerlo. Y ya no sé si para el próximo vídeo o para el siguiente saldrá la de Avenged Sevenfold. Y por cierto, creo que al final haré todos los temas de la lista, porque la verdad es que es curioso que la de Tool ha sido la menos votada y sin embargo la más comentada. O sea que hay muchísima gente interesada ahí, aunque seáis una minoría. Y ya os digo, probablemente los analice todos. No todos seguidos, ¿vale? Pero bueno, ya veremos. Vamos a lo que vamos. Rammstein. El tema se llama Sonne y es de su álbum Mutter. Como no tengo ni idea de alemán, lo siento amigos alemanes, no tengo ni idea de cómo se pronuncia esto en alemán, lo voy a decir prácticamente como si se leyese en español. Este es un auténtico discazo de Rammstein, me atrevería a decir que mi favorito, y tengo la suerte de haberlos visto en directo. Y sinceramente, mira que he visto grupos, pero Rammstein a nivel de espectáculo visual, de show, es sin duda una auténtica locura. Pero bueno, vamos a lo que vamos, nos vamos a poner a analizar este tema en concreto. Ya sabes que no puedo poner más de unos 8 segundos seguidos de la canción, así que vamos a servirnos del piano, del sinte y de la guitarra que la tengo aquí al lado para ir analizando con tranquilidad. No me relío más, vamos a darle al play a este temazo. ¡Vamos a darle! 1, 2, 3, 4, 5. Vale, hasta ahí. Esto sería una intro en plan electrónico, ¿no? Bastante rollo trance oscuro dark, ¿no? Con ese sello industrial en los sintetizadores. El colega está haciendo una cuenta. Está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en alemán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que era algo así. Vale, ahí lo que tenemos es simplemente un beat electrónico marcando con hi-hats y un sintetizador con un arpegiador que yo he hecho un sonido medianamente parecido, ¿vale? Que sería algo así. ¿Qué tiene de peculiar este sonido de sintetizador? Pues que en realidad son como 2 sonidos en uno. Este sintetizador en concreto tiene 2 osciladores, así que puedes jugar más o menos con 2 timbres distintos, pero sonando simultáneamente. Y el truco, si os fijáis, que el sonido suena como desafinado, pero no es que suene desafinado, es que cada uno de esos osciladores, cada uno de esos timbres, se micro desafinan mínimamente. O sea, uno, en lugar de estar en el tono exacto, lo bajas unas milésimas de tono para abajo y el otro lo subes unas milésimas de tono para arriba. Y entonces da esa sensación de desafine, ¿no? De timbre caótico. Mirad, le voy a quitar el arpegiador. Podría incluso exagerarlo más. Bueno, esto es más distorsión que otra cosa. Este es el sonido tal cual. Y ahora lo voy a ir exagerando. ¿Veis esa ondulación de frecuencias? Eso es porque cada vez estoy separándome más del tono original. Pero claro, tampoco es tan exagerado en el tema. Escuchad. 7, 8, 9, aus. Yo creo que sí, que es algo así. Ahora estoy debajo del agua y voy saliendo. Bueno, eso por un lado, ¿vale? Ahora ya va a entrar el auténtico temazo con el mega riff. Lo escuchamos y ahora pillamos la guitarra. Ok, voy a coger la guitarra del tirón. ¿Vale? El riff vendría a ser algo así. 1, 2, 3 y... La canción está en re menor, al menos de momento, porque luego en el estribillo modularemos a si menor. Pero de momento estamos en re.
La guitarra creo que está afinada en drop D. No sé si realmente la afinarán más grave para poder hacer el si grave en el estribillo. No lo sé, pero bueno, yo no me voy a complicar la vida y la voy a tocar en drop D, que sería con la afinación estándar, pero bajando el bordón a un re en lugar de un mi. El riff realmente es muy sencillo, como veréis. Utiliza el re al aire, que es la tonalidad de la canción, junto con ese la bemol y el sol. Esas son las 3 notas del estribillo. Y claro, y lo hacen todo con power chords, que siempre esta gente utiliza los power chords para la guitarra. Entonces realmente no te dicen si cada acorde es mayor o menor, porque solamente utilizan tónica, quinta, justa, y tónica una octava más aguda. Todo lo hacen con ese tipo de acorde. A nivel de producción, pues la guitarra es rollo Rammstein, está ultra saturada, el bajo muy profundo y la batería pues pegándote unos guantazos en la cara con esa pedazo de caja. Escuchémoslo otra vez un poquito. Es que eso es una cosa que me encanta de Rammstein, ¿vale? Que no se complican mucho la vida con la composición, que sí que se la complican, porque realmente elegir un riff tan tonto, entre comillas, ¿vale? Porque no tiene ninguna complicación, es bastante sencillo. Pero con 4 o 5 elementos muy sencillos, pero muy bien elegidos, y con una producción exquisita, te montan una serie de temas que es que no cansan a nadie. Al menos a mí no me cansan y obviamente a la gente que le gusta Rammstein pues no les cansa jamás. La batería nunca se complica la vida, la batería suele ser siempre tum, pa, y siempre normalmente con el hi-hat abierto. Incluso en las partes de estrofa, en las partes tranquilas, sigue con el hi-hat abierto. A mí ese recurso me encanta. De hecho, en mis epic covers lo utilizo mucho. No sé si os habéis dado cuenta. Y justo al final del riff, ¿vale? Antes de la estrofa, aparece un sinte muy chulo, ¿no? Es como que hace... El tema está en re todo el rato y aparece ahí como un viento que realmente se ha hecho con sintetizador, que da también ese re, pero después con una segunda menor, es decir, un mi bemol, dando pie a lo que va a ser ahora la estrofa. Vamos a escuchar esa estrofa acá. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch, fürchtet. Fijaos que ahí está, por un lado, de fondo, el sintetizador de la intro, junto con la batería, pero las guitarras cada vez que hay voz se callan por completo y el bajo igual. Dejan solamente a la batería, el sintetizador y la voz. Y cuando termina de decir su frase, la voz, es cuando entra otra vez el riff principal, ¿no? Y está súper chulo el piano que meten siempre, que es sencillamente un re. No sé lo que dice la letra, ¿vale? Pero sería... When the kinder in the sound when the hall. Después de unas cuantas vueltas, en la última de ellas hay un parón total y dan una nota distinta, que da pie al cambio de tonalidad, a la modulación. Vamos a escucharlo. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis 10. Ahí cambia de repente a un sí. Es un cambio en plan por toda la cara, sin acordes de paso ni nada, es sencillamente un cambio de rollo que ya te da pie a lo que viene ahora, que es el estribillo que está en si menor. Escuchémoslo. Entonces, claro, tenemos esto de aquí, ¿no? 1, 2, 3, sí... Esto en piano quedaría algo así. Claro, al hacerlo al piano hay muchísima más riqueza armónica. ¿Por qué? Porque estoy utilizando las terceras. Sabemos si cada acorde es mayor o menor, mientras que en la guitarra, con el tema de los power chords, no se sabe. Pero en cualquier caso sería un si menor, un mi menor, un re mayor y un do mayor. Es súper lúgubre. Here comes the Sonne. Here comes the Sonne.
Y ahora sí que cambian los acordes, vamos a escucharlo. A ver, que se ha quedado parado justo aquí en la mano, pegándolo en el culo. Voy a intentar buscar otro fotograma. Ahí mejor. Entonces, claro, para repasarlo con tranquilidad, ¿no? Ahí lo que tenemos es esto. 1, 2, 3 y... Here comes the sun. Y volveríamos al riff principal. Claro, vamos a hacer ese estribillo pero con piano, para que notemos bien la armonía. Porque aunque estén ahí unas pequeñas cuerdas aportándola también de fondo, pero en el piano se ve todo más clarito. Vuelvo a repetir, que no sé alemán, ¿vale? Así que me invento la letra, pero a lo ves, es que ni la voy a mirar. Entonces, teníamos esto, ¿no? Here comes the sun. Here comes the sun. Y aquí vendría el cambio, que sería un mi menor, un si menor, sol mayor y fa sostenido menor. Entonces quedaría así, ¿no? Sie ist erweichen, Sonnenschein. Here comes the sun. Claro, yo ahora mismo estoy dando los acordes a pelo, ¿vale? Para no liarnos. Pero con esta armonía se podrían hacer una versión increíble. Cosa que no voy a hacer porque no voy a aprender alemán, ¿vale? Suficiente tuve ya con el cover de Popstars. Así que relajad las tetas. Vale, ahora vendría la estrofa de nuevo, nos la saltamos, nos vamos a ir directamente a algún momento que pase algo nuevo. Vale, nos vamos a ir directamente a la segunda mitad del segundo estribillo, donde empieza a aparecer la voz esta fantasmagórica que se va intercalando junto con la voz principal. Escuchadlo, a ver si sabéis a lo que me refiero. Claro, si os fijáis, es un preguntas y respuestas entre la voz fantasmagórica y el cantante. Sería... Lo voy a hacer muy lento porque si no cuesta mucho trabajo, ¿vale? Porque voy a hacer las dos cosas. Sería 1, 2, 3 y... Here comes the sun. Here comes the sun. Sigamos escuchando a ver qué pasa. Vale, termina el estribillo normal. Vamos a ver qué pasa después del estribillo. Claro, aquí ya sí tenemos la melodía de la voz fantasmagórica, que ya la he bautizado así, completa. A ver al piano cómo sería. Es curioso porque el bajo da un do, pero la melodía termina un do sostenido. Entonces se crea ahí una disonancia brutal. Claro, en el piano se nota más porque son los dos el mismo timbre, pero al hacerlo aquí cosas completamente diferentes, pues no peta tanto. Sigue quedando bonita. Y ahora aquí es cuando hacen el cambio de armonía, igual que en el estribillo, pero con la voz esta de fondo, que varía un poquito también. Claro, solamente varían la primera mitad de la melodía de voz. El resto sí es igual. Este plano es increíble, ¿eh? Por favor. O sea, este planaco es epicidad absoluta. O sea, no me digáis que no. El colega con la guitarra gigante ahí mirando al vacío en blanco y negro. Esto es Rammstein, señores. Esto es puto Rammstein. A ver, sigamos. Lo que vendría ahora sería el estribillo, pero ya ha venido arriba a tope. Claro, ya lo que hacen es el estribillo normal como hasta ahora, pero ya con la melodía fantasmagórica entera encima todo el rato. O sea, lo que suele pasar siempre, ¿no? Todos los elementos que hemos estado estudiando durante la canción los meten a la vez juntos en el último estribillo, para que sea la apoteosis final, con Blancanieves ya muertecita.
que al final no estaba muerta, estaba de parranda. Y hasta aquí, amigos míos, el Shaunalysis del día de hoy. Espero que os haya gustado, yo he disfrutado mucho porque es una de mis bandas de metal favoritas de la historia. Soy súper fan, me encanta su cinismo, su punto ahí que no sabes si están en serio o están de coña, si se están riendo de la gente, si se están riendo de sí mismos. Me parece una de las bandas más originales de la escena, ¿vale? Es imprescindible, por favor, te lo pido, es muy importante si te gusta este contenido, si te gusta el metal, si te gusta que analice grupos que no son tendencias ni nunca lo han sido tendencias en YouTube ni en ningún otro sitio, que dejes un like, ¿vale? Si petamos el vídeo de likes, YouTube me lo mueve más, viene más gente que le interesa esto, porque somos realmente pocos en realidad, pocos canales que se dediquen a hacer este tipo de contenido. Así que, por favor, déjate un like, compártelo con amigos y enróllate. Nos vemos, amigos míos, en un próximo vídeo. Os dejo con mi epic cover del tema de League of Legends Pop Stars de la banda ficticia KDA. Bye. Down, 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 down. They can try, but we're gonna win the crown. You can go another round. Round, 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 round. Wish you luck, but you know bringing us down. We go high.